Muchísimas gracias. El Contralor sobre el tema de los pasaportes, Luis Enrique Abadía. Felipe, para efectos del presidente Gustavo Petro, de la tesis de que vamos a tener el cuarto mejor pasaporte del mundo, Héctor, hay un problema gravísimo. ¿Cuál? Que vamos a pasar del primero al cuarto. Hoy en día, el pasaporte de Colombia, Felipe, en clasificaciones internacionales de un fórum, así se llama ID Forum, es considerado el mejor pasaporte del mundo, porque tiene hologramas biométricos, porque tiene todas las condiciones de seguridad. Es decir, mejoramos para atrás. Entonces vamos a pasar del mejor pasaporte del mundo al cuarto mejor pasaporte del mundo, suponiendo que el pasaporte que viene desde el 1 de abril va a ser bueno, que a mí no me molestaría tener el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pero vamos a tener el mismo, Néstor. Pero lo que pasa es que los pasaportes, perdón Héctor, los pasaportes están estandarizados, Néstor, en el mundo. Es decir, eso ya tienen el holograma, el no sé qué, la barra no sé qué, y en términos de medir el mejor o el peor pasaporte del mundo, aparte de esta clasificación que usted nos está dando, lo viene dando por los países que lo reciben a usted con ese pasaporte sin visa. Sí. Ahora, Felipe, entonces, que sea el primero o sea el cuarto. Es que la razón por la que a Colombia le exigen o le exigían visa, ¿se acuerda que hubo un momento de la vida, María Consuelo, a usted le tocó cuando usted fue canciller, que todos los países nos pedían visa a nosotros? Sí, y poco a poco fuimos eso es una mezcla de buen pasaporte, pero también de gestión diplomática y de cambiar la realidad del país. Poco a poco. ¿No? Y de cambiar la realidad, entre otras cosas, porque no se trata de cambiar la imagen es el reflejo de la realidad. Entonces, en la medida en que Colombia se convirtió en un país más seguro, con menos extorsión, con menos riesgo para los turistas, fueron quitando las restricciones migratorias y las visas. La mejoría en el tema de seguridad del pasaporte. Es correcto. Pero qué Néstor, barbaridad vamos a seguir teniendo esto el mismo se ha convertido pasaporte en dolor de cabeza. Señor Héctor. Esto no hay que darle vueltas. Vamos a seguir teniendo el mismo pasaporte que hemos tenido durante todos estos años, porque la verdad es que en términos de propósitos del presidente Petro, este es uno de una larga lista de fracasos. El presidente Petro quiso no cambiar el pasaporte porque él realmente pues no le importa, digamos, si el pasaporte es azul, verde. Después pues se enredó ahí que quería que hubiera mariposas y que el diseño y no sé qué, pero bueno, carreta. Pero en realidad él lo que quería o le parecía era que el pasaporte lo debería producir una empresa pública y que esa empresa pública debería ser la imprenta nacional, y que no entendía por qué unos particulares hacían eso y le inventaba que era que se quedaban con los datos de los colombianos y etcétera, etcétera. Pero era uno de las tantas disputas que él planteó de dónde deberían estar los particulares y dónde debería estar el Estado. Y en este caso uno podría decir que de pronto quizá tenía razón, porque es cierto que en muchos países del mundo el pasaporte lo producen unas entidades públicas, no se contrata a un privado para que lo haga. ¿A usted como ciudadano, a usted le importa quién lo haga? No, por eso digo, pero puede ser razonable que por razones de seguridad uno, en fin, hay cómo construir si a mí me garantizan que el gobierno colombiano tiene las condiciones para hacer un buen pasaporte, perfecto, pero lo que pasó es que todo lo hizo mal para lograr ese propósito, absolutamente todo, por una cosa de un desconocimiento del funcionamiento del Estado colombiano que es increíble. Realmente nunca nadie dio los pasos necesarios para que la imprenta nacional pudiera efectivamente asumir la tarea de imprimir los papeles de seguridad públicos. Claro, a uno lo que le interesa como ciudadano es, primero, que el pasaporte sea confiable, o sea, que técnicamente la herramienta se pueda usar en un gran número de países. Segundo, que se lo entreguen rápido, que el trámite sea rápido y no genere esa incertidumbre que vimos el año pasado cada vez que había un anuncio distinto sobre el tema del proveedor hoy en día de los pasaportes. Y tercero, que no sea tan costoso, porque es que ese riesgo cambiario, por ejemplo, puede disparar exactamente el costo para el ciudadano del pasaporte, porque si se dispara el euro, entonces ahí se empieza a disparar el costo del pasaporte. Ahí, Néstor, como ciudadano, uno no ve claro por qué se
empecinamiento del gobierno en volver el tema del contratista del pasaporte un el capricho. Punto fue haberse concentrado en el contratista, que fue, no, es que no puede ser Tomás Greganzón, y lo volvió una disputa personal contra un contratista. Y bueno, la imprenta nacional sigue sin tener, como dijo alguien hace algún tiempo, ni siquiera una fotocopiadora, no tiene nada que imprimir, no tiene cómo imprimir. No han llegado las máquinas, dijo el Contralor, ¿no? Claro, y no van a llegar porque no han hecho bien el contrato, porque después entonces buscaron un atajo contractual a través de un estado, y entonces dijeron que Portugal y etcétera. No, el presidente hubiera podido hacerse el propósito de que la imprenta nacional fuera una verdadera imprenta que tuviera todas las calidades para producir papeles de seguridad, y no dio ni un paso en ese sentido. Entonces los pasaportes no los tiene del gobierno en esa lucha y ahora no prosperó. Pero Néstor, mire, yo no sé si Ernesto, encuentro para quienes quieran visitarlo, Felipe, en la página de la Cancillería, página de la Cancillería del Gobierno Nacional, un artículo del año 2018, de hace, ¿cuánto es 2018? Hace 8 años. 8 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia acaba de recibir el reconocimiento al pasaporte más seguro del mundo, otorgado en la primera versión del eAwards, organizado por el EID Forum, organización no lucrativa que promueve las iniciativas de identificación digital. Entonces, y Néstor, mire, yo no sé si tenemos esto hoy alguien en la Cancillería, pasaporte. Felipe, por favor que le diga al presidente que no siga escribiendo, que vamos a hacer el retroceso de pasar del primero al cuarto mejor pasaporte del mundo, porque el que funcionaba, el que teníamos funcionaba bien, ¿no? No es que estamos hablando de que vamos a salir de la inmunda como supone el presidente Gustavo Petro. No, si algo funcionaba bien en Colombia, era el modelo de pasaportes. Sí, eso funcionaba bien, y los pasaportes colombianos pues eran aceptados en 100 y pico países que ya nos habían quitado visas, muchos de ellos. No, pero entonces no, el prurito de acabar con la empresa privada y que lo haga la imprenta nacional, y le va a hacer un pronóstico. Pero Felipe, si lo hace la imprenta nacional, de pronto yo estoy de acuerdo, pero si lo hace la imprenta nacional, Felipe, yo estaría contento si lo quiere hacer el gobierno, pero que lo haga. Es que aquí se lo quitan a la empresa privada y ponen a competir la incompetencia del gobierno, que no es de carácter menor. Puede que sea el mejor pasaporte del mundo o el cuarto mejor, pero con tal de que tengamos un pasaporte, por mí es suficiente. Es que por los desaciertos y la mala administración que ha tenido el gobierno Petro en el tema de pasaportes, estuvimos a punto de quedarnos sin pasaportes, y por eso tuvieron que, recordémoslo muy bien, hacer prórrogas y urgencias manifiestas para contratar al contratista corrupto que supuestamente era del que querían deshacerse. Tuvieron que volverlo a contratar en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal. Entonces, pues digamos, que el gobierno Petro tenga capacidad de producir un pasaporte, está probado que no, le quedó grande. Es una de las cosas que el gobierno no pudo hacer. Pero no me importa si es el cuarto o el mejor pasaporte del mundo, con tal de que no nos quedemos sin pasaporte, yo estoy satisfecho. Que tengamos un pasaporte seguro, ¿eh? No cualquier pasaporte. Todavía, no canten victoria. Porque es que si tú no tienes un pasaporte seguro, vas a terminar con un pocotón de visas. Lo grave de lo que dijo la Contraloría es que el 1 de abril no va a estar listo el sistema. O sea, aquí estamos en riesgo de que podemos quedarnos sin pasaportes de nuevo. Eso es lo más No. Vuelven y declaran urgencia manifiesta otros 6 meses un año con Tomás Greganzón. ¿Usted se acuerda, Felipe, que este tema, Aurelio, de la crisis de pasaportes, quítenle el contrato a Tomás Greganzón, sáltese en la ley 80? No funciona aquí la ley de contratación administrativa. Sí, todo eso por Twitter. Esto costó, y le costó la cabeza a varios funcionarios del gobierno. A Álvaro Leiva. La imputación de Álvaro Leiva está que entre listo. otras cosas está imputado por ese la pelea de Laura. Y fue destituido, ¿no? Y la pelea de Laura Sarabia con el pastor Sade, por eso también significó su salida del gobierno. Todos tienen investigaciones disciplinarias en la Procuraduría, todos, por este proceso. Entonces, eso va a salir mal. Cuando el Estado se mete a reemplazar al sector privado, sale pésimo. Va a salir mal. Esta ha sido realmente una comedia de equivocaciones, Néstor. Es decir, esto ha dejado más muertos en el camino que pasaportes. Yo creo que lo que ha dicho Ricardo y Luis Ernesto es muy cierto. Aquí lo más grave que ha pasado hoy con respecto a este tema es que la Contraloría dice el 1 de abril, por la vía que el gobierno cogió,
Otra cosa es la emergencia y la urgencia manifiesta y vuelvan a Tomás Drake. Por la vía que el gobierno cogió, fracasó. Aquí no va a haber pasaportes según el esquema que se diseñó el 1 de abril del año 2026. Un fracaso absoluto. Pero yo hago la siguiente reflexión, Néstor. Señor. Y esto no le importa a la gente al final de cuentas. Es decir, el gobierno de Petro fracasa y comete errores, equivocaciones y destruye cosas y pareciera que tuviera un efecto teflón, que nada pasara políticamente, porque podemos correr el riesgo que estamos diciendo y no pasa absolutamente nada. Sí, lo que pasa es que ese no pasa nada parece lapidario, Aurelio. Hay que ver la gente cuando llegue a sacar el pasaporte 1 de abril, que es la fecha, esto tiene fecha, y esto también se cruza, Felipe, con el calendario electoral. En 72 días, exactamente. Entonces, espere usted que llegue el 1 de abril y que le digan, no hay pasaportes, la crisis se ve venir, la detecta la Contraloría, que se declara en estado de preocupación por los retrasos y los riesgos del incumplimiento de las fechas previstas para el nuevo modelo de pasaportes. 9:02.